Bien, familia, hay un precioso pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Es un pasaje que todos conocemos. Tal vez ahora yo le digo Juan 11, no recuerda lo que el pasaje lo que dice, pero sí conocemos el pasaje. Juan capítulo 11 nos narra aquella preciosa historia cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y dice la palabra en el capítulo 11, versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con el perfume y le enjugó los pies con los cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Gloria al Señor. Dice la palabra, hermanos, que a Jesús se le acercaron y dijeron: tu amigo Lázaro, aquel que amas, está enfermo. Jesús dijo algo interesante, una palabra que es reveladora para nosotros. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y cuenta la palabra que cuando Jesús escuchó esto, se demoró a propósito. Ahora, si a usted le avisan que hay un amigo enfermo, alguien que necesita verlo, usted corre. Pero el problema es que usted corre porque usted es limitado. Usted corre porque no sabe lo que va a pasar mañana. Pero Jesús a propósito se quedó 2 días más el tiempo que le tomó llegar caminando hasta donde estaba esta familia. Pasaron un par de días más, de manera que cuando Jesús decidió llegar a ver a Lázaro, ya Lázaro hacía 4 días que estaba enfermo. 4 días que estaba muerto, mejor dicho. ¿Qué ambiente? ¿Usted se imagina? Llega Jesús. Cuando iba caminando le dice a los discípulos: vamos a ver a Lázaro, pero Lázaro no está muerto, él duerme. Y los discípulos: si está muerto, si está dormido, él va a estar bien entonces. Los discípulos no entendieron la palabra, pero ciertamente Lázaro había muerto. Y yo meditaba en este pasaje y a veces uno piensa de algunas maneras, y yo pensaba así, como veía como una película, y yo en mi mente le ponía la musiquita de fondo, la música de fúnebre, mientras Jesús se va acercando. Pero cuando llega y se le acerca, dice la palabra, Marta llorando: Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. ¿Por qué tú no llegaste a tiempo, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Y haciéndose preguntas. Y en ese momento, miren qué palabras. Dice, Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Y yo mientras leía, así meditando en este pasaje, yo le ponía una música en mi mente, exaltación. Pero sinceramente, hermanos, mientras yo me metía en este pasaje y leía el versículo 25, Marta le dice el 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero cuando llega el versículo 25 dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En mi mente yo le había puesto una música de fondo de exaltación, hermano. Yo me erizaba leyendo esta palabra y me imaginaba a Jesús delante de ella diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Wow! Y en aquel momento, hermano, yo me imagino que Marta, María, se erizarían, se pondrían tremendo. Y dice la palabra que después de este momento, Jesús llegó, se paró frente a la tumba de Lázaro y simplemente dijo estas palabras: Lázaro, sal fuera. Todo el mundo preguntándose: ¿cómo va a quitar la piedra de adelante si ese hombre ya está apestando? Y la gente preguntándose, analizando, y que el por qué, y para qué, no sé qué. Pero era Jesús. Y abrieron la tumba. Y dice, al exclamar aquellas palabras, Jesús dijo: Lázaro. ¿Usted se imagina si Jesús hubiese dicho simplemente sal fuera? ¿Usted se imagina lo que hubiese pasado? Que todas las tumbas se hubiesen abierto y todo el mundo empezaba a salir. Pero Jesús dijo: Lázaro, tú solo. Porque Jesús, con el poder de su palabra, puede resucitar a cualquier muerto.
Y dice la palabra que Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Salió envuelto en todo el sudario, envuelto con todas las especies aromáticas, y todo el mundo quedó impactado en aquel momento. Ahora, al ver esta historia, nos podemos preguntar: ¿cómo estará el corazón de Marta, María, Lázaro? Era una familia querida, era una familia amada por todos, porque dicen que muchas personas habían ido a consolarle. Así que, ¿cómo estaría no solamente el corazón de estos tres hermanos, sino de todos los amigos y las personas que estaban alrededor? ¿Cómo se sentirían? Primero, me imagino que habría un sentido de asombro, un impacto tremendo por este milagro. Pero en segundo lugar, ya después que el impacto pasa, ¿cuál es el sentimiento que brota en el corazón de esta familia? ¿Un sentimiento de qué? Un sentimiento de agradecimiento, un sentimiento de gratitud. Yo me imagino cuántas veces se sentaría Marta, María y Lázaro y decía: wow, ¿cómo podemos agradecerle a Jesús por lo que hizo? ¿Cómo podemos agradecer a Jesús? ¿Cómo podemos? Y no hay manera, no encontramos manera. Ahora, pasaron unos días. ¿Cuál será el ambiente que se respiraría en la casa de Marta, María y su hermano Lázaro? ¿Cuál sería el ambiente que crearía este sentido de gratitud? Cuando usted sigue leyendo la palabra y brinca al capítulo 12, nos encontramos una familia agradecida al Señor en un ambiente de gratitud. Porque te quiero decir algo, hermanos: la gratitud no se queda de brazos cruzados. El verdadero agradecimiento no solamente se da de labios, sino que el agradecimiento te lleva a actuar. La gratitud te lleva a hacer. Y dice la palabra en Juan capítulo 12 que Jesús llegó a la casa de Marta, María y de Lázaro. ¿Y qué fue lo que se encontró? O mejor dicho, ¿qué es lo que tú y yo nos encontramos cuando llegamos al hogar de esta familia? ¿Qué es lo que tú y yo nos encontramos cuando llegamos y estamos mirando este día donde reciben nuevamente a Jesús en su casa? ¿Cuál fue la actitud? Encontramos, y dice la palabra, versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Y Marta, ¿qué es lo que hacía Marta? ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta en aquel momento cuando llega y se presenta a Jesús? Dice la palabra que Marta servía. Marta está sirviendo. Motivados, hermanos míos, por la gratitud, motivados por lo que Dios ha hecho en su vida. Recordamos un pasaje que hemos visto en estos días. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. En otras palabras, seamos agradecidos. Y mediante ella, o como dice la Nueva Versión Internacional, motivados por esta gratitud, motivados por el agradecimiento que sentimos a Dios, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Motivados por la gratitud, sirvamos a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Marta. Marta era una mujer que ella tenía un espíritu un poco más dinámico. Era una mujer que ella no le gustaba estar sentada. Y te voy a decir, siempre criticamos a Marta. Y cuando usted ve alguna Marta, enseguida viene a su mente este pasaje que dice allí en Lucas. ¿Cómo es? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y nos bajamos con Marta y le damos cocorrones y decimos: Marta, ¿cómo tú vas a estar? En vez de estar escuchando a Jesús, ¿cómo tú vas a estar ahí preocupada en la cocina? Pero ese era el carácter de Marta. Eso es como ella también adoraba al Señor sirviendo. Era una persona que no podía estar sentada. Yo me imagino que Jesús estaba, ella se sentía mal porque desde su punto de vista, la mejor manera de darle el mejor, hacer sentir a Jesús bien, era estar sirviendo. Y Marta estaba allí en su casa en Lucas 9 sirviendo, limpiando. Señor, pero mira a María que me deja servir sola. Ciertamente dijo: mira, hay cosas más importantes en estos momentos. Mientras yo estoy presente es necesario que tú escuches, pero el servicio también es importante. El servicio también hay que realizarlo. Hay que servir a nuestro Dios, hermano. Cuando servimos, dice la palabra, que simplemente estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Tú y yo, amados hermanos, fuimos creados con un propósito: buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano.
Dios quiere que tú seas una persona que esté sirviendo, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Un gran problema es que muchas personas no quieren servir. Hay muchas personas que quieren ser servidos, que quieren ocupar un lugar de pleitesía y que las personas les sirvan. Pero Dios dice, no, mira, un momentico. Jesús dice, yo, el maestro, no vine para ser servido, sino para servir. Y su momento para demostrarlo fue cuando, para servirnos a nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario. Pero hay un ejemplo que a mí me encanta mucho. Y dice la palabra que Jesús, la noche antes de ser entregado, dice que él hizo algo que le dejó a todo el mundo con la boca abierta. Algo que nadie estaba esperando. Llegaron todos los discípulos y se sentaron a disfrutar de la última cena, la Pascua. Mire el ambiente usted, están en la casa, llegan. Las mesas no es como la mesa de la última cena de Da Vinci, donde las personas están sentadas así en sillas, en un banco. No. En aquellos tiempos, las mesas en el piso era una alfombra que se tiraba, la comida se ponía en el centro y todo el mundo se sentaba alrededor y se recostaban de su brazo, iban tomando con las manos. En la actualidad vemos personas que son del Medio Oriente. Yo estuve por acá en una tienda donde había no sé de dónde sería este hombre, pero se ve que era una persona del Medio Oriente y él estaba en ese horario del almuerzo y todo, tenía un arroz, tenía algo y todo lo tomaba con la mano, no tenía cuchara, no había cubierto como lo tenemos ahora y tampoco, ese era el ambiente. Y ahí estaba Jesús sentado se iban a sentar con sus discípulos, pero la tradición decía, la costumbre era que cuando llegaban a una casa, usted que venía de la calle, no eran calles pavimentadas, no eran calles de adoquines, algunas tal vez en Roma, pero las calles normales eran calles de mucha tierra, de mucho polvo. Y los zapatos no eran los zapatos que usamos ahora, de cuero, bien cerraditos, con medias. No. En aquellos tiempos eran unas sandalias de correas. Y mientras usted iba caminando, el polvo se iba levantando y se le iba metiendo entre los dedos de los pies. Y entonces el clima caliente iba haciendo que usted sudara y aquel sudor se iba empapando con el polvo de la calle. Y entonces aquel mal olor, usted puede imaginarse aquellas... hoy usted va ahora al closet de cualquier hombre y se va a encontrar, no digo mujer, porque si mujer son 3 veces más, ¿no? Pero usted va al closet de cualquier hombre, va a encontrar zapatos de trabajo, zapatos de deporte, 5, 6, 7, 8 tipos de zapatos. De las mujeres, imagínense. Pero en aquellos tiempos no, solamente un par de sandalias, las mismas que se ponían mañana, tarde y noche, hasta para dormir, que las tenían casi puestas. Aquel mal olor, pero cuando usted se sentaba a la mesa, imagínense. Se sentaba a la mesa, en el piso, y los pies estirados para un lado y recostados de otro. Y entonces del lado de acá había una persona que tenía cerca su cabeza de los pies. ¿Puede imaginarse usted comiendo ahí? Véanse las caras en este momento, las caras así era. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Que cuando usted llegaba, había un esclavo. Una persona que estaba sirviendo, que llegaba mi hermana Ruth y le sentía, por favor Ruth, siéntese aquí en la silla. Y cuando se sentaba, tomaban una toalla y tomaban una palangana y metían los pies allí, les lavaban los pies, le quitaban todo aquel fango maloliente, luego los secaban y ya pasaban para la mesa, para ser un poco más higiénico. Pero esta era tarea de los esclavos, era tarea de las personas que estaban de servidumbre. Pero en aquel momento sus discípulos estaban ahí, me imagino que todos se mirarían unos al otro. ¿Quién me va a lavar los pies a mí? ¿Quién me lavará los pies a mí? ¿Quién me lavará los pies? Pero qué sorpresa para ellos cuando Jesús tomó algo, hermano. Tomó una toalla, se la puso en la cintura y en aquel momento se dispararon las alarmas. ¿Y este qué va a hacer? Tomó una palangana y uno por uno le fue lavando los pies. Pedro no pudo soportar aquello. Señor, a mí no me lavarán los pies jamás. Pero Jesús le dijo, mira, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Señor, los pies no, la cabeza y el cuerpo completo. Pero Jesús le dijo, no, el que está lavado solamente necesita ser lavado los pies. Lo que yo hago ahora, esto es muy revelador, hermano. Dice Jesús, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hermano, hay muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas y no lo entendemos ahora, pero las vamos a entender después. Dios en su momento nos lo va a explicar y en su momento usted va a decir, wow, Señor, tú eres sabio, porque yo no entendía, pero ahora, como decía Job, de oídas te había oído,
Mas ahora mis ojos te ven, ahora es que yo entiendo. Pero lo que me encanta, una de las cosas que más me encanta de este pasaje, es que entonces Jesús le dice, ustedes vieron lo que yo hice, ¿no? Parafraseado con mis palabras. Ustedes vieron que yo siendo el maestro, le lavé los pies a ustedes. Ustedes vieron que yo siendo el maestro, me puse una toalla en mi cintura, le lavé los pies malolientes y cotientos que ustedes tienen. Ahora, si yo lo he hecho, también ustedes lo deben hacer los unos a los otros. Servidos los unos a los otros en el amor de Dios. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Y cuando dice la palabra en el juicio de las naciones, allá en el libro de Mateo, dice la palabra del Señor que un día delante de Él van a estar todas las naciones. Y Jesús le va a decir, el juez justo le va a decir a unos que van a venir, de hecho, de paso. Ahorita hablaba con mi hermano Manuel hablando sobre este tema, porque muchos van a decir, Señor, mira lo que yo hice eché fuera demonios, hice aquello. Pero el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero específicamente en el juicio de las naciones, ellos van a decir, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me estás echando de tu presencia? Va a decir, porque cuando estuve enfermo, no me visitaste. Tenía hambre, no me diste de comer. Estaba desnudo, no me vestiste. Estaba en la cárcel, no me visitaste. Pero Señor, ¿pero que cuándo? ¿En qué momento? Señor, si yo me llevo a enterar que tenía hambre, yo me quito lo mío y te lo doy a ti. Pero eso va a decir no. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Hermano, nuestro servicio a Dios es cuando tú sirves a los hermanos, cuando tú sirves a tu familia. Hoy en la mañana hablábamos sobre el tema. Somos una familia, somos el pueblo de Dios, somos su pueblo y como familia tenemos que amarnos y servirnos los unos a los otros. Y la gratitud por lo que Dios hizo en nuestras vidas se ve reflejada cuando tú sirves a tu familia, cuando tú sirves al pueblo de Dios. Pero no solamente esto. Dice la palabra que Marta en aquel ambiente servía. Marta en aquel ambiente estaba allí dedicando para ofrecerle lo mejor al Señor. Da lo mejor al maestro. Hay un coro que se canta. Pero por otra parte, mis amados hermanos, dice la palabra, versículo 3, entonces María tenía un corazón un poquitico más calmado. Marta era la persona más dinámica, más que se movía. Pero el temperamento de María era un poco más, tal vez melancólico. Y dice que Marta, mientras pensaba en servir para que Jesús se sintiera bien, Marta decía, wow, ¿qué le puedo dar que Él se sienta bien? Y dice que encontró lo mejor que tenía. Un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Lo más caro en perfume en aquel momento. Dice 1 libra, dice otras versiones 1 litro. Por ahí estaba. O medio litro, mejor dicho. Y dice que vino, lo derramó. Dice otro el evangelio paralelo, que rompió el frasco solamente dedicado para esto. Lo rompió y lo vertió todo sobre los pies de Jesús. Y lo limpió con sus cabellos. Ahora, según este texto, hermanos míos, en este pasaje María estaba pensando, ¿qué le doy? ¿Qué es lo mejor que le podemos dar? Y María hizo algo que en aquellos momentos, primeramente, la gloria de la mujer es el pelo. La gloria de la mujer es el pelo. Déjame hacer una pregunta a los hombres, hermanos. ¿Cuánto gastan sus esposas en lo que es la peluquería? No me respondan. Pero las mujeres se dedican mucho. Miren las caras de las mujeres de aquí cómo se ponen. Pero ciertamente, y bueno, uno lo disfruta porque cuando su esposa viene radiante, con el pelo moviéndose así, dice, wow, qué linda. Pero el pelo es algo que la mujer ama. Y dice que aquella mujer tomó su pomo de perfume. No era permitido que las mujeres en público hicieran estas cosas. Pero a ella no le importó el que dirán. A ella no le importó su orgullo. A ella no le importó su pelo. Ella solamente quería darle lo mejor a Jesús en adoración. Y fue allí y rompió aquel pomo de perfume, aquel frasco de perfume, y lo vertió sobre los pies de Jesús. A ella no le importó que era mujer, no le importó su posición social. A ella no le importó humillarse, porque la verdadera adoración, mis amados hermanos, se humilla delante del Dios de los cielos. Dice la palabra del Señor que debemos de ofrecer a Dios sacrificios, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, fruto de labios
que confías en su nombre. Eso está ahí en Hebreos, capítulo 3. Ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labio que confiesen su nombre. Hermanos, en la adoración es un sacrificio. Dice la palabra que debemos de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, quiero llamarte a pensar en algo. ¿Qué cosa era un sacrificio en el Antiguo Testamento? Un sacrificio en el Antiguo Testamento que era sombra de lo que había de venir, se enfocaba a Cristo, pero en el Antiguo Testamento, cuando usted te ofrecía un sacrificio, usted traía un animal delante del Señor, un cordero. Ese cordero era sacrificado en el altar, era degollado en el altar, toda la sangre derramada delante del altar. Un animal moría recordando que un inocente iba a morir por el culpable. Yo soy culpable, Señor. Este animal es inocente, pero este inocente va a morir en mi lugar. Pensando en que un día el Cristo vendría y moriría en lugar de nuestros pecados eternos. Ahora, dice la palabra que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. ¿Por qué es un sacrificio de alabanza? ¿Quién es el que muere cuando hay un sacrificio de alabanza? Quiero decirte, amados hermanos, que cuando tú ofreces un sacrificio de alabanza y adoración a Dios, el que muere no es un animal, el que muere es tu yo, tu ego, porque cuando tú adoras al Señor, tú te descentralizas de ti mismo y te enfocas en Dios, y tú dices, no soy yo. María dijo, no soy yo, no me importa el dinero, no me importa mi pelo, no me importa mi posesión de mujer, a mí lo que me interesa es que Jesucristo sea glorificado, es que Él se sienta agradado, es que se goce con mi actitud. Hermano, la verdadera adoración se descentraliza de sí mismo y se enfoca en Dios. Una adoración, hermanos míos, en espíritu y en verdad, se adora con el corazón, pero se adora con la mente, entendiendo que el primer lugar no eres tú. Tristemente, en muchas iglesias hoy, el centro de adoración soy yo. Ese corito que me gusta y que me huele los pies y que bien yo adoré. Y tristemente hay mucha gente que viene y piensan que están adorando y lo que simplemente están moviendo los pies y el cuerpo. Pero su corazón, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí encontramos un contraste, porque dice la palabra que María no le importó nada y derramó su corazón delante de él, porque aquel perfume era un símbolo de su corazón, pero al lado teníamos a Judas. Pero mira, ¿cómo se le ocurre a esta mujer gastar? Pero qué cosa más grande, chico. botar ese perfume. Pero ¿qué es lo que había en ese corazón? Ay, 300 denarios. Si lo hubiésemos vendido, el salario de un año, lo hubiésemos vendido, yo hubiese puesto 250 y me hubiera quedado con 50 en el bolsillo. ¿Cuál era el interés de Judas? ¿Adoración? No, el interés de Judas era él buscar su propio bien, su propia recompensa. Pero a María, lo que le interesaba era que Jesús fuera glorificado, que Él se sintiera bien. Tengo lo mejor que yo tengo. Hay un himno que se canta muy precioso y dice, da lo mejor al maestro. Tú sabes, Dios es tan precioso porque Dios no te da lo que te sobra. Normalmente con usted da lo que le sobra. Emanuel, me sobra alguna cosita, ven, búscala en la casa, Manuel. Sí, ven, porque me sobra. No, pero esto me queda bien, yo no te lo puedo dar. Pero tú sabes lo que dice la palabra. Dios no te da de lo que le sobra. Dios dice que bendice conforme a sus riquezas en gloria. Él no te da de lo que le sobra. Él te da de lo que Él es, conforme a lo que Él tiene. De esa manera, hermanos, cuando tú adoras al Señor, ven a Él y da lo mejor al maestro, como lo hizo María. Ahora, dice la palabra que estaba Marta sirviendo, estaba María adorando, pero Lázaro, que fue resucitado, ¿dónde estaba metido este personaje? Dice la palabra, versículo 1, y ¿dónde estaba Lázaro, el que había estado? Sí, pero dice la palabra, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y Lázaro, caramba, Lázaro, pero tú no eras el que tenía que estar más agradecido y haciendo algo, está sentado a la mesa comiendo. No, hermano, dice la palabra, sí, Lázaro estaba comiendo porque era el momento de comer, pero mientras Marta servía, María adoraba, encontramos a Lázaro. En el versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí.
no solamente por la causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos, dice la palabra, se apartaban y creían en Jesús. Cuando Marta estaba sirviendo, María estaba orando, Lázaro estaba testificando y hablando de Jesús y hablando de lo que Dios había hecho. Mis amados hermanos, una persona agradecida no se puede quedar con los labios callados. Si usted es verdaderamente agradecido de lo que Dios hizo en tu vida, tú no te puedes callar. Dice la palabra allí en el libro de Lucas, en el capítulo 8, nos cuenta la historia del endemoniado gadareno. ¿Recuerda la historia? Dice la palabra que Jesús llegó a Gadara y había un hombre que estaba endemoniado en gran manera. Este hombre tenía una legión de demonios dentro. Miles de demonios en él. Lo amarraban con cadenas y las rompía. Este hombre estaba literalmente súper endemoniado. Dormía en el cementerio, estaba entre los sepulcros, nadie lo podía aguantar. Y dice la palabra que cuando Jesús llegó, los demonios se pusieron alborotados. ¿Qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Y dice que en aquel momento ellos sabían que el que estaba delante de ellos es el que tenía poder y que un día los va a juzgar a todos ellos y los va a mandar para el infierno. Y que dice, ¿nos vas a mandar ya para el infierno? No. Y bueno, la historia la conocen, lo lanzó para el hato de cerdos que habían, que eran como 2000, y se mataron todos. Pero dice la palabra que cuando aquello sucedió, todo el mundo se quedó asombrado al ver a aquel que había estado endemoniado vestido. Lo primero que hace Dios es vestirte, ponerte ropa. Cuando te quita los... Mira, el diablo, hermanos, te quita la ropa. Y usted ve en la calle cuando hace calor que las mujeres andan sin ropa y los hombres sin ropa. Pero Dios te viste. Dios te pone ropa. Y dice la palabra que vestido en su juicio cabal. ¿Y cuál fue la actitud de este hombre? ¿Cuál fue la actitud de este personaje que había estado endemoniado? Dice la palabra que dijo, Señor, yo voy a ir contigo para donde tú vayas. Te voy a seguir hasta el fin del mundo. Yo me voy contigo. Aquí me voy a quedar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Una persona agradecida, mis amados hermanos, no se puede quedar callado. No podemos dejar, como dice la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si tú realmente eres cristiano que estás agradecido al Señor por lo que Dios hizo en ti, tú no puedes quedarte callado porque el mundo tiene que, al lado tuyo hay gente que tiene que saber lo que Dios hizo en ti. Es triste porque muchas veces me he encontrado personas que me dicen, he encontrado que dicen, yo no sabía que fulano era cristiano y llevó 30 años trabajando juntos en un lugar, ahora que me entero que es cristiano. Hermano, la gente no sabe a tu lado que tú eres cristiano, porque si tú eres cristiano, si tú estás agradecido a Dios por lo que Él hizo en ti, tú no puedes dejar de hablar y de decir lo que Dios ha hecho en tu vida. No te puedes quedar con la boca callada. Dice la palabra, mis amados hermanos, que Marta servía, María adoraba y Lázaro predicaba. Lázaro testificaba de lo que Dios había hecho en tu vida, en esta vida. Y esto nos revela, hermanos míos, cuál es el ambiente que debe de haber en una casa que realmente están agradecidos a Dios por lo que habían hecho en ellos. Y yo estoy seguro que en algún momento María también servía y Lázaro servía y también adoraban de muchas maneras. Pero esto es una mezcla, no es que uno hacía uno y otro no. Esto es una mezcla de lo que debe de ser la vida de una familia agradecida a Dios. ¿Estás tú agradecido a Dios? Debemos de servir, debemos de adorar, debemos de testificar. Hermanos, Dios nos ha salvado, nos ha dado vida eterna. Dios, dice la palabra, que nos ha rescatado de nuestra pasada manera de vivir. Ahora, y ahorita hablaba con mi hermano Manuel sobre este tema, dice la palabra que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. ¿No sabe lo que esto significa? Dios se tomó el trabajo de hacerte renacer espiritualmente. Allí en Juan capítulo 3 dice la palabra, tendrás que renacer, le dijo a Jesús a Nicodemo. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos estos pasajes y más pasajes nos hablan de que Dios te ha hecho una nueva criatura ahora con un corazón conforme al de Él, el cual está siendo moldeado cada día. Por lo tanto, motivados por la gratitud, como dice la palabra, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza. Motivados por la gratitud, sirvamos a Dios de corazón. Motivados por la gratitud, testifiquemos de lo que Él hizo en nosotros. Hermanos, pensemos y meditemos en las cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Usted va a la palabra y se va a encontrar que constantemente Dios está pidiendo que se repita su palabra, que se repita dentro de su pueblo las maravillas que Dios ha hecho. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué hay que repetirlo? Porque tristemente, hermanos, nosotros como humanos somos muy olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. Y hoy estamos contentos porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas, pero pasan unos días y encontramos en una prueba y entonces estamos batallando. ¿Y qué va a pasar ahora? Ay, Señor, ¿y qué me va a pasar? ¿No te acuerdas que Dios hizo milagros en tu vida? Es por eso que Dios quiere que tú lo recuerdes. Porque cuando tú recuerdas, mira, de la misma manera en que tú recuerdas si alguien te hizo algo malo, tú estás reviviendo la experiencia y estás cultivando amargura en tu corazón. Cuando tú recuerdas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que Dios ha hecho en tu vida y los recuerdas todos los días, esa experiencia se mantiene viva y tu corazón se llena de gozo. Yo no sé si te ha pasado que tú has encontrado gente que llevan 60 años recordando las historias malas. Porque yo le puse el ejemplo hace un tiempo atrás de una persona que conocí, que era una persona de ya 60 y tantos años, pero me dice, yo no me llevo con fulana porque cuando era jovencita, ella dijo que tenía el pelo no sé qué cosa. Y no se hablaban. Wow, más de como 50 años sin hablarse. Y yo, sí. 50 años con esa amargura en el corazón, recordando esa mala experiencia. ¿Por qué en vez de recordar lo malo, no rememoramos todos los días las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Para que todos los días tú le puedas decir, gracias, Señor, porque yo llegué aquí porque tú me trajiste. Yo estoy aquí porque ha sido tu mano. Mira, para terminar, quiero decirte que nuestra mente, nuestro cerebro, el cerebro humano es como un río. ¿Usted sabe de dónde nace un río? Un río no nace de una gran cantidad de agua cayendo. No, el río sale de una pequeña fuente de agua, pero esa pequeña fuente de agua se va ensanchando y va haciéndose un río grande. ¿Sabes qué, hermano? Tu mente es igual. Cuando tu mente va cayendo, si es algo positivo, si es gratitud, si es alabanza, si es adoración, va creciendo y se va haciendo un río y tu vida va a reflejar esto. Pero si tu corazón lo que está cultivando simplemente es dolor, amargura, resentimiento, esto se va haciendo un río y tu vida va a ser un reflejo de esto. Mis amados hermanos, reflejemos la gratitud a nuestro Dios por lo que Él hizo en nosotros, sirviendo, adorando, testificando. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el ambiente que había en esa familia y en ese hogar sea el ambiente que esté en el hogar, en la familia y en todas nuestras vidas. Que Dios te bendiga.